comenzamos ya este nuevo bloque de La Ranchada TV con la problemática y los testimonios de lo que tiene que ver la situación migrante en la ciudad y en la provincia de Córdoba. Y en esta oportunidad vamos a charlar con los invitados que tenemos en la mesa que tienen que ver con trabajos de investigación que se vienen realizando con respecto a esta temática. Le damos la bienvenida primero a Eduardo Domenech, doctor en Sociología, licenciado en Ciencia Política y coordinador de este grupo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba. Eduardo, bienvenido, un gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, y también le damos la bienvenida a Daniela Sandiano, trabajadora social y del equipo de asesoramiento jurídico de Secopal, que es el Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal. Un gusto también tenerte con nosotros. Bueno, vamos a comenzar con Eduardo. Eduardo, comentanos un poco sobre este grupo de investigación, cómo nace la propuesta y hace cuánto ya que vienen trabajando. Bien, bueno, este es un programa de investigación que se inicia el año pasado. Te pido que te acerque el micrófono. Es un grupo de investigación enmarcado en un programa que tuvo su inicio el año pasado y que se titula Migración y Movilidad en Perspectiva Crítica. Tiene como antecedente un programa anterior que también estaba radicado en el CEA y que se llama Multiculturalismo, Migraciones y Desigualdad en América Latina. Se inició en el año 2004. Hoy en día desarrollamos una serie de líneas de investigación y entre ellas la política de migraciones en Argentina y en América del Sur. Bueno. Vienen realizando este trabajo, pero ¿cómo nace la propuesta de poder realizar la investigación? ¿Nace desde ustedes, del grupo de estudiantes? ¿Cómo nace un poco? Sí, bueno, actualmente digamos, tenemos un proyecto sobre lo que llamamos el régimen sudamericano de migración y fronteras. Es decir, tratamos de pensar lo que han sido las transformaciones en materia de control migratorio y fronterizo a escala regional, no solamente a partir de las transformaciones que ha habido a nivel nacional, ¿no? Y tiene, digamos, es continuidad de otros proyectos de investigación que hemos desarrollado a lo largo de estos años, ¿no? De estos últimos 12, 13 años. Y Eduardo, según esta investigación, ¿cómo ven ustedes un poco la política migratoria en nuestro país en general y en particular aquí en Córdoba? Recién escuchábamos a estos dos migrantes haitianos que tienen muchos problemas para poder acceder muchas veces, por ejemplo, a la educación, a la salud. Bueno, ¿cómo ven ustedes a través de esta investigación la política migratoria? Bueno, en primer lugar creo que es importante, digamos, señalar que en la Argentina hubo un cambio en la legislación, en la normativa de migraciones, que fue en el año 2004, así se promulgó de hecho una nueva ley de migraciones en el año 2004, y que deroga, digamos, la llamada ley Videla, que era la ley de 1981 dictaminada durante la dictadura militar, ¿no? A partir de la nueva ley de migraciones, eso en Argentina, pero también en distintos países sudamericanos, se empieza a promover una mirada que busca desmarcarse de lo que era la doctrina de seguridad nacional, en la cual están basadas todas estas leyes anteriores, ¿no? Y en alguna medida también reconoce digamos, nuevos derechos a los migrantes. Bueno, digamos, la ley de Vilés estuvo vigente más de 20 años, digamos, se deroga en el 2004. Pasaron varios años hasta que con el nuevo gobierno hay una reforma de esta nueva ley, el año 2017, con un decreto de necesidad y urgencia, que busca, digamos, restringir, se vuelve punitiva, digamos, en cierta medida, introduce, digamos, medidas punitivas frente a la inmigración, ¿no? Y creo que esto se enmarca, o hay que pensarlo en términos de lo que ha sido un proceso de criminalización de la migración en estos últimos años, ¿no? Esa es una de las diferencias para mí marcadas respecto a la experiencia anterior, es un discurso criminalizante de la migración, una asociación entre migración y delincuencia, migración y delito, ¿no? Eso no quiere decir que no haya habido, digamos, este tipo de prácticas también en gestiones anteriores, pero digamos, como discurso oficial, digamos, está claramente marcado, digamos, esta
criminalización de la migración. Sí, ¿no? además una política de control me parece mucho más fuerte y mucho más abusiva hacia los migrantes, ¿no? Sí, sí, yo creo que digamos, eso es palpable digamos, en el territorio, en los terrenos, en el terreno digamos, de la vida cotidiana. Y tiene que ver con lo que yo llamo una política de la hostilidad, que se produjo también en estos años, es decir, es un entorno hostil para los migrantes. Eso no quiere decir que no haya facilidades para ciertos grupos nacionales migrantes, como por ejemplo los venezolanos, pero en el caso de los haitianos ellos estuvieron afectados particularmente por algunas medidas como fueron los rechazos en frontera, a partir también de una serie de llegadas que hubo, el incremento de llegadas también al país, ¿no? Eso te iba a preguntar en función de su práctica investigativa, el vínculo con las diferentes comunidades, digamos, de migrantes en Córdoba, ¿dónde ustedes están encontrando las diferencias en cuanto a las diferentes comunidades bolivianas, haitianas, peruanas? O sea, ¿hay diferencia en eso en cuanto a las políticas migratorias o no? Sí, sí, hay grupos nacionales que reciben tratamiento especial, como también hay, digamos, que es el caso de los venezolanos actualmente, venezolanas, pero también tenemos, digamos, son medidas específicas, muchas veces son como los programas de regularización especial, orientados a ciertos grupos nacionales en particular, ¿no? Igualmente son medidas creo que coyunturales. Digamos, Y no cuando son decís medidas... tratamiento especial, ¿a qué te referís? Y en general, digamos, se trata de medidas que facilitan la residencia, ¿no? Se requiere menor cantidad de documentación y demás para qué es lo que está, digamos, ocurriendo. Sí. Eso también ocurre, digamos, en estos momentos en que, digamos, hay programas de regularización migratoria y demás, por ejemplo, que fueron los haitianos, pero ellos deben haber contado que, bueno, ahora se les ha terminado, si fueron 2 años, ahora tienen que a su vez renovar su residencia y eso también Sí. se vuelve complicado, ¿no? Bueno, hay una cuestión monetaria también, me parece, a También. la hora de realizar los trámites de sectores del Mercosur que pagan menos, los que no forman parte del Mercosur pagan bastante más, pero lo mismo para poder hacer el trámite migratorio de la visa, de poder acceder a ciertas cuestiones legales, hay que tener plata básicamente y eso a muchos les cuesta, a muchos migrantes les está costando aquí en Córdoba y a nivel nacional también, ¿no? Sí, sí, exactamente. No sé si... Daniela, contanos un poco ustedes el trabajo que realizan desde Secopal con los migrantes y las migrantes aquí en Córdoba. Secopal, en su área de asesoramiento jurídico gratuito, siempre trabajando con la población migrante, y desde el noviembre del año pasado, que sale el decreto, se ha incrementado la cantidad de consultas que hemos tenido. Más o menos se han aproximado 100 consultas hasta lo que va del año, específicamente por el tema de la regulación de los documentos y el trámite de RADEX, que es la plataforma digital con la que se tienen que hacer el trámite para sacar su temporario, su permanente, según lo que corresponda. Y muchas de las personas que llegan, no pueden pagar las tasas altísimas impositivas, que van entre los 3.000 y los 6.000 pesos, más 300 pesos de un impuesto. Más 180 pesos más Sí, del totalmente. banco, sí, es Entonces, alto. nosotros lo que hemos ido trabajando es la posibilidad de la exhibición de esas tasas, que en realidad depende de la voluntad política de la Dirección de Migraciones de Córdoba, para poder seguir realizando los trámites sin la necesidad de pagar. Ahora, le pregunto a ambos dos, digamos, así recién mencionaba la ley Videla, mencionabas la ley del 2004, ¿no es cierto?, y el decreto del presidente Mauricio Macri. ¿Es una vuelta atrás, una vuelta a la ley Videla, el decreto de Mauricio Macri? Y tiene mucho de la ley de residencia de 1902. Pero sí, digamos, en términos de lo que ha significado como práctica punitiva, también represiva, ¿no? Es decir, lo que fue la ley de residencia es la instauración de la expulsión como figura legal, ¿no? Desde el principio de siglo. Lo que hace básicamente es facilitar, digamos, también las expulsiones y
Y en ese sentido, así como también, digamos, aumentar las causales de ingreso, con lo cual también se hace como más difícil, digamos, ahí, digamos, se dificulta el ingreso. Pero ahí creo que el punto es cómo a lo largo de la historia, digamos, también en Argentina hay una convivencia, una coexistencia entre prácticas de control de diversa naturaleza, son las punitivas, represivas, pero también asistenciales, humanitarias, digamos, que también podemos hoy en día visualizar. Digamos, no son solamente prácticas punitivas como que reflejan, digamos, lo que es el contenido del control migratorio fronterizo, sino también prácticas humanitarias, digamos, que se refleja, por ejemplo, en medidas que tienen que ver con la trata y tráfico de personas, con los refugiados, ¿no? Entonces, el control en ese sentido se vuelve complejo porque combina prácticas que pueden ser criminalizantes, securitarias, pero también humanitarias. Daniela, hace un rato, como comentábamos, nos estuvieron visitando, charlando con nosotros integrantes del club haitiano, y ellos rescataban esta importancia que tiene poder trabajar en conjunto con otros espacios migratorios, pero en este caso, por ejemplo, ustedes, con quiénes trabajan y la importancia que tiene para poder llevar adelante este tema de las situaciones migratorias, por ejemplo, con espacios de investigación de la universidad, con agrupaciones migratorias. Sí, Secopal articula con muchas organizaciones desde muchos años, con la Mesa Migrante, donde Eduardo también está, articulamos con los compañeros de Combi en la producción del protocolo, estamos como en muchos otros espacios que por ahí no son poblaciones de migrantes organizados, pero sí que hemos podido a través de la campaña Migrar no es delito poder acercarnos para brindar el asesoramiento jurídico gratuito a los territorios y no la necesidad de que tengan que venir a la sede central de Secopal. Entonces la idea es como tener varias patas territoriales donde nosotros podamos ir haciendo el asesoramiento y sí, las redes son fundamentales. Le contamos a nuestra audiencia que estamos en esta transmisión especial de La Ranchada TV. También estamos transmitiendo en directo por Radio Comunitaria La Ranchada. Estamos en este programa con el lema Migrar es un derecho humano. Recién conversamos con el Centro Cultural Haitiano Convit aquí en nuestro programa. Ahora estamos hablando con Eduardo Domenech del equipo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos hablando con Daniel de Secopal. Y bueno, estamos avanzando en la conversación acerca del tema migrante, que es un tema interesante y con muchas aristas para analizar, por eso por ahí se hace extenso y largo, pero son muchas aristas que hay que conversar, ¿no? Claro que sí. Nosotros los vamos a invitar a que se queden a través de La Ranchada TV en el Facebook Live y a través de la 103.9 Radio Comunitaria. Los invitamos a que se queden un ratito, vamos a un corte y ya seguimos charlando. Pausa y volvemos. Estamos a través de La Ranchada TV y a través de la 103.9 sonaba Calle 13 haciendo Latinoamérica. Y seguimos junto con Eduardo y junto con Daniela para seguir charlando un poco de la situación de los migrantes, del trabajo que vienen realizando a través del espacio de investigación y de la Secopal. Daniela, te quería consultar, recién hablábamos un poco de todos estos trámites que tienen que realizar los migrantes y el costo que es altísimo para ellos de poder realizarlo. Y contarles un poco a la audiencia que existe una forma para que no lo hagan, pero hay una trampa, ¿no? Contanos un poco cómo es esta situación. Sí, hemos tenido algunas experiencias desde el Secopal y acompañando casos particulares desde la campaña Migrar no es delito, del que somos partes también, con esto que yo contaba anteriormente de la exhibición de la tasa, sí. ¿sí? De esos 3.000 pesos, los 300 y los 180 de impuestos. Tenemos que pedir la exhibición a una agencia que sea nacional, pueden ser los Centros de Acceso a la Justicia o RENAPER, y un trabajador social te hace una visita domiciliaria y hace un informe socioeconómico donde tiene que dar cuenta que esa persona está fuera de la línea, bajo de la línea de pobreza, ¿no? Que no tiene las posibilidades de pagar. Con ese papel y ya con la exhibición dada por parte del trabajador social, no se puede cargar al sistema porque la plataforma de Radex
nunca estuvo prevista para una exhibición de esa tasa, entonces no se puede cargar y no se puede iniciar el trámite con una exhibición de la tasa. Entonces sí o sí nos encontramos con la necesidad de tener que ir a la Secretaría de Migraciones de Córdoba para que ellos manualmente carguen la exhibición. Entonces volvemos otra vez a depender de la voluntad política de la Secretaría para poder realizar el trámite de la documentación, ¿no? Daniel, le tengo una pregunta. ¿Ustedes cómo Secopal, el servicio de asesoramiento jurídico que tienen desde hace muchos años, lo conocemos porque hace muchos años están trabajando en eso, cómo trabajan en la temática migrante? ¿Hacen atención diaria, semanal? ¿Tienen una oficina donde la gente puede ir a buscarlos, a recibir ese asesoramiento? Sí. Secopal está abierto de lunes a viernes, pero el asesoramiento jurídico, que es gratuito, insisto, se hace los días jueves a partir de las 15:30 horas en la sede de Colón, que es como en diagonal a la central de policía, la van a ver a la casita ahí. En Villa Libertador, en donde está ubicada la Radio Sur, los días lunes, son cada 15 días, porque los otros días vamos a Barrio Mirici, en la sala cuna que está al frente del playón. Y además articulamos con un programa de extensión de la Facultad de Derecho, que también tiene su clínica de asesoramiento jurídico, donde se hace un trabajo por ahí más puntual para algunos pedidos más colectivos de asesoramiento, digamos. Este domingo tenemos elecciones en nuestro país, sin nombrar, porque estamos en veda electoral, por supuesto, pero a partir del 10 de diciembre, el gobierno que venga, ¿cómo debería repensar las políticas migratorias en nuestro país? ¿Hay alguna investigación o qué se debería pensar o cuáles son las aspiraciones que tienen los migrantes y las migrantes en nuestro país? Sí, yo creo que una primera medida, además tiene que ver con una de las principales reivindicaciones, es la derogación del DNU 70. Sí. Sí, el DNU de lo que estamos hablando. Eso es como una primera medida. Pero creo que no es un objetivo de máxima, sino de mínima, digamos, ¿no? Bueno, y a partir de ahí creo que puede haber, se puede abrir un escenario donde haya, digamos, todo dependerá también, me parece, cómo se organicen los migrantes, digamos, también en el país. Y yo creo que en ese sentido la campaña Migrar no es delito es un punto de inflexión en lo que son las luchas migrantes en Córdoba, pero en la Argentina, digamos. En tanto han situado, se han centrado también en los procesos de criminalización de la migración, ¿no? Digamos, no solamente una reivindicación de la migración como derecho, sino que también señalan o apuntan a, digamos, a los aspectos punitivos, represivos de la migración, de lo que es, digamos, la administración de la migración, ¿no? Y también pienso que hay que avanzar, digamos, en otros mecanismos de control que son muchas veces invisibles, como tiene que ver el control en las fronteras a partir de lo que es todo el sistema de control biométrico, ¿no? Los aeropuertos, pero también los pasos terrestres. Es decir, toda una tecnología puesta al servicio de lo que es la regulación del movimiento a través de las fronteras, pero también de las vidas cotidianas, ¿no? Entonces es algo que muchas veces no se levanta como una cuestión que sea central, pero también hay que atender, digamos, en cómo la tecnología lo que ha hecho es sofisticar el control migratorio fronterizo. Por allí preguntarle también a los dos en relación al tema de la organización colectiva del sector migrante en la Argentina. Nosotros hemos dado cuenta que en Córdoba por allí hay mucha dispersión en algunos casos, son grupos diferentes. Yo creo que por ahí muchas veces le cuesta vincularse uno con el otro. Se están haciendo pequeñas experiencias de trabajar en unidad algunas cosas, pero sin embargo todavía está siendo disperso. Digamos. ¿Tienen la misma percepción ustedes de la investigación o del trabajo que están haciendo en el Secopal? Sí, digo, me parece que tiene que ver con un poco más allá. Digo, yo no lo caracterizaría como la población migrante fracturada, sino como las organizaciones populares se han ido fragmentando con el neoliberalismo y en estos 4 años de gobierno se han profundizado las divisiones territoriales y han debilitado la organización social.
Digo, me parece que tiene que ver con eso, porque los migrantes no estarán organizados entre migrantes, pero sí forman parte de los movimientos de base, donde sí tienen, digo, comisiones conformadas específicamente para trabajar el tema migrante dentro, no sé, de organizaciones que tienen que más con lo territorial, el movimiento popular. Sí, una cuestión ahí interesante es que en las organizaciones populares, las organizaciones de base han incorporado o han abierto espacios específicos donde, digamos, la cuestión migrante se ha vuelto también central o ha adquirido centralidad también en las formas de pensar sus espacios, ¿no? Entonces eso me parece que también habla de ciertas singularidades del presente, ¿no? Y posibles proyecciones, digamos. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Daniela, Gracias. muchísimas gracias a los dos. Gracias. Nosotros seguimos reflexionando en este especial de La Ranchada TV con respecto a la situación migrante aquí en Córdoba y a nivel nacional Falta también. mucho todavía, y lo Todavía. vemos a Javier Tolcachir, nos Ahí está se va a esperando, sentar, que se va a sí. sentar acá con nosotros, sí, todavía falta mucho, ¿no? Claro que sí, hasta las 18 horas nos quedamos a través del Facebook Live y a través de la 103.9 Radio Comunitaria La Ranchada. Pequeño corte y ya venimos. Pausa musical y volvemos.